Apariciones marianas, Nuestra Señora del Corazón de Oro. Esta aparición tuvo lugar desde el 29 de noviembre del año 1932 hasta el 3 de enero de 1933, en Beaurain, Bélgica. Beaurain era y sigue siendo una humilde aldea en el sudoeste de Bélgica, a unas 4 millas de la frontera con Francia. En aquella época tenía una población de unos 2.000 habitantes. Allí también sufrían los estragos de la Gran Depresión, pero lo llevaban muy bien ya que era gente muy sencilla y de campo. Advocación, la Señora del Corazón de Oro. Contexto histórico. Había terminado la Primera Guerra Mundial y el mundo entero pasaba por la Gran Depresión. El ciclo expansivo de los años 20 fue interrumpido bruscamente a raíz de la crisis desencadenada por la caída de la bolsa en Nueva York en octubre de 1929. Se instalaron en el ambiente el pesimismo y la desesperanza que caracterizaron el periodo de los 30. Entre los años 1930 y 1932 tuvo lugar la Gran Depresión. La crisis bursátil desencadenó una crisis económica en el sistema capitalista internacional de una gravedad nunca experimentada hasta entonces, lo cual arrastró a bancos, industrias y en general a todos los sectores económicos. En los años 30, el creciente descontento de los alemanes hizo que Adolf Hitler tomara el control del país en 1933 con un apoyo de la población sin precedentes. Alemania dejó de lado la República de Weimar y se convirtió en un estado totalitario al igual que la Italia de Benito Mussolini y la URSS de Joseph Stalin. Videntes. Los videntes fueron 5 niños, el lugar la ciudad de Beaurain, a 20 kilómetros de Dinant. Gilbert de 9 años y Andra de Heimbre de 14 años, hermanos. Los dos ven a la Virgen. Su hermana mayor Jean, de 17 años, no la ve. Por otro lado están los 3 hijos de la familia Boysen, hijos de Héctor y Marie-Lou Ose. Estos son, Fernanda de 15 años, Gilbert de 13 y Albert de 11. Los Boysen estaban muy involucrados en el Partido Socialista y habían perdido la fe católica. Descripción de las apariciones. Un día los niños fueron al convento a recoger a Gilbert y jugaban frente a la puerta. De repente Alberto exclamó emocionado: «Miren, la Virgen, vestida de blanco, está caminando en el puente». Estaba iluminada, su vestido blanco y largo oscilaba en el viento. Parecía como si estuviera caminando sobre una nube. Los niños pudieron distinguir que estaba caminando en el aire. No sabían qué hacer e inmediatamente Alberto tocó el timbre del convento y se lo contaron a las hermanas. Nadie les creyó, los padres de los niños tampoco les creyeron cuando se los contaban. La Virgen siguió apareciéndose a los niños, pero, durante los 3 primeros días no les dijo nada absolutamente. Al final, el viernes día 2 de diciembre, en respuesta a las preguntas de la gente, ella contestó. A la pregunta, ¿es usted la Virgen Inmaculada? Ella movió su cabeza y abrió sus brazos. A la pregunta, ¿qué quiere usted de nosotros? Su respuesta fue, ¿es verdad que ustedes siempre van a ser buenos? A lo que los niños respondieron, sí, nosotros siempre vamos a ser buenos. Los niños encontraron una gran oposición de parte de todos los sectores, incluso del sacerdote del pueblo. Nadie les ayudaba a discernir, más bien se burlaban de ellos o los acusaban de mentirosos. Los niños estaban sometidos a constantes presiones tanto desde el gobierno hasta las autoridades eclesiásticas. Los niños fueron siempre muy consecuentes con sus testimonios y en sus informes. Los padres de los niños también sufrieron. El matrimonio Boysen tuvo que cerrar su negocio, pero a través del sufrimiento vino la gracia, y Héctor recibió los sacramentos y se convirtió en un firme defensor de las apariciones. Cada vez que se les aparecía la Virgen caían de rodillas, de forma que sus rodillas impactaban contra el suelo de golpe, como si hubieran sido empujados por una gran fuerza, sin embargo no sentían dolor por ello. Cada noche, antes de la aparición, los niños rezaban el rosario con una voz natural, pero cuando llegaba la Virgen aumentaban el tono y rezaban mucho más rápido. El miércoles 28 de diciembre, Nuestra Señora les dijo a los niños que muy pronto dejaría de visitarles. Esto les entristeció mucho. El 29 de diciembre, cuando María se despedía de los niños, abrió sus brazos haciendo visible su pecho, por primera vez, su corazón que brillaba en oro. Es por eso que se llama la Señora con el Corazón de Oro. El 30 de diciembre,
La Virgen les mostró su corazón de oro a los niños otra vez y les dijo, oren, oren mucho. El 1 de enero de 1933 les dijo a los niños, oren siempre, y añadió que no la volverían a ver hasta el día 3 de enero. En una ocasión, la Virgen le habló solamente a Fernanda Boysen, y ésta, sintiéndose molesta por lo que los demás videntes y las otras personas podrían pensar, en el momento de la aparición y mientras Nuestra Señora le hablaba, ella continuaba orando con los ojos mirando hacia abajo para no poderla oír. Era costumbre de todos los videntes que en el momento de la aparición dejaban de orar para poderle oír bien. Días después, Fernanda estaba arrepentida de su mal comportamiento con la Virgen, y esto causó un episodio singular. Una gran multitud estaba reunida para la aparición final. A los niños se les dificultó mucho la llegada a los lugares de la aparición. En cuanto llegaron se pusieron a rezar el rosario y al cabo de un tiempo cayeron de rodillas, excepto Fernanda. Ella estaba extrañada y miraba a su alrededor desconcertada y al final dijo llorando, no puedo verla. La Virgen estaba más hermosa que nunca, su rostro resplandecía. Primero le habló a Gilbert, esto es entre tú y yo, y te pido que no le hables de esto a nadie. La Virgen le dio un secreto y dijo, adiós. Luego le habló a la otra Gilbert, yo convertiré pecadores, entonces le dio a la niña un secreto y dijo, adiós. Entonces le habló a Alberto. Le dijo un secreto y le dijo, adiós. Finalmente le habló a Andra, yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo, oren siempre, luego dijo, adiós, y desapareció. Fernanda seguía sin poder ver a la Virgen y rezaba con todas sus fuerzas, estaba sumamente triste y dolida. Al final de las apariciones los otros niños se levantaron y la gente empezó a dispersarse y se fueron hacia la gruta para seguir orando. Una persona le sugirió a Fernanda que rezara otro rosario. Esta, le pedía con todas sus fuerzas a la Virgen que volviera, que quería verla y que sentía lo que hizo en la última aparición de no dejar de orar para oírla. Le pedía insistentemente que ella también quería que le dijera un secreto. Ya oscurecía cuando, de repente, el poderoso crujir de un rayo estremeció a todo el mundo. Su luz resplandeció en el cielo, seguido de una bola de fuego que cayó sobre un espino. Todo el mundo pudo verlo. La multitud quedó estremecida y volvió su mirada hacia aquel árbol. Fernanda tenía una gran sonrisa. La Virgen había regresado, y mirando a Fernanda le dijo, ¿amas a mi hijo? Sí, exclamó ella. ¿Me amas a mí? Oh sí. Entonces, sacrifícate por mí. Poco después de las apariciones estalló la Segunda Guerra Mundial. Hitler invadió Bélgica. El santuario de la Virgen en Beaurain se convirtió en un foco de esperanza cristiana para los belgas. En aquellas difíciles circunstancias los fieles recordaron que la Virgen les había enseñado que el amor a Jesús y a ella exige sacrificio. Milagros de la Virgen de Beaurain. 2 curaciones han sido declaradas como milagrosas. Curiosidades de la Virgen de Beaurain. La Virgen se les apareció a los niños unas 33 veces, la mayoría de las veces en el jardín de las Hermanas de la Doctrina Cristiana, sobre un arbusto de espino blanco y siempre de noche, como dando a entender que en un periodo oscuro como este, de la primera mitad del siglo XX, la noche se ilumina con una luz de esperanza. Los 5 videntes se casaron. Una iglesia fue construida en el lugar de las apariciones, como signo de devoción a la Virgen. En la actualidad alberga una reliquia de San Juan Pablo II, concretamente un trozo de túnica que llevaba el día del atentado en la plaza de San Pedro. Posición de la iglesia. La Santa Sede dio su aprobación a esta aparición el día 2 de julio de 1949. Grado de aprobación por la Santa Sede máximo. Santuario y liturgia. ¿Cómo llegar? El aeropuerto más cercano es el de Bruselas y se llega a Beaurain después de tomar la E411 a 111 kilómetros de distancia. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Bélgica. Beguinagues flamencos, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1998. Las beguines eran mujeres que consagraron su vida al servicio de Dios sin retirarse del mundo. En el siglo XIII fundaron los beguinis,
recintos que correspondían a sus necesidades espirituales y materiales. Los beguinis flamencos son conjuntos formados por casas, iglesias, dependencias y zonas verdes que están estructurados con arreglo a un trazado de carácter urbano o rural. Construidos en los estilos arquitectónicos típicos de Flandes, son el testimonio excepcional de una tradición religiosa nacida en el noroeste de Europa en la Edad Media. Se pueden visitar en lugares como Brujas, Bruselas, Amberes, Gante, Malinas. Los 4 elevadores del Canal del Centro y sus alrededores, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1998. Construidos en un corto tramo del histórico Canal del Centro, estos 4 elevadores hidráulicos para embarcaciones son monumentos industriales de una calidad excepcional, representando un paisaje industrial muy característico de finales del siglo XIX, y que se encuentran en un excelente estado de conservación. De los 8 elevadores de este tipo que se construyeron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los del Canal del Centro son los únicos del mundo que se conservan en su estado de funcionamiento original. Plaza Mayor de Bruselas, a 114 kilómetros de Beaurain, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1998. Es el lugar más famoso, animado y fotografiado de Bruselas. Con decenas de edificios públicos y privados, constituye uno de los conjuntos arquitectónicos del siglo XVII más bonitos de Europa. En el año 1695 los cañones del ejército francés destruyeron gran parte de los edificios de la plaza y todos tuvieron que ser reconstruidos posteriormente, excepto el del ayuntamiento. Campanarios municipales de Bélgica y Francia, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1999 con extensión en 2005. 23 campanarios situados en el norte de Francia y el campanario belga de Gembloux han sido inscritos en la lista del Patrimonio Mundial en 2005, ampliando así la lista de los 32 campanarios municipales de Flandes y Valonia que ya figuraban en la lista desde el año 1999. Construidos entre los siglos XI y XVII, estos campanarios son representativos de diversos estilos arquitectónicos, románico, gótico, renacentista y barroco, y constituyen símbolos muy significativos de la conquista de las libertades cívicas por parte de las poblaciones urbanas. Casas principales del arquitecto Víctor Horta, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2000. Víctor Horta fue uno de los creadores del Art Nouveau. La Casa Tassel, la Casa Solvay, la Casa Van et Velde y la vivienda estudio del propio arquitecto forman parte de las obras arquitectónicas más innovadoras de finales del siglo XIX. Catedral de Nuestra Señora de Tournai, a 175 kilómetros de Beaurain. Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2000. Está considerado como uno de los monumentos más sobresalientes de Bélgica. Ubicada en el lado sur del río Escalda, en la ciudad de Tournai, fue construida totalmente de piedra obtenida en la zona. Se comenzó a construir en el año 12 y combina varios estilos arquitectónicos. Centro Histórico de Brujas, a 222 kilómetros de Beaurain, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2000. El Centro Histórico de Brujas se articula alrededor de la principal plaza de la ciudad, la Groot Market o Plaza Mayor. En esta zona central de la ciudad se sitúan los edificios históricos más importantes rodeados de canales. Minas neolíticas de Sílex d'Espiens, a 85 kilómetros de Beaurain, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2000. Las minas de Sílex d'Espiens, que datan del periodo neolítico y se extienden por más de 100 hectáreas, son los centros de extracción de mineral más vastos y antiguos de Europa. Constituyen un ejemplo notable de la diversidad de técnicas utilizadas para extraer el sílex y ofrecen un gran interés debido a su relación directa con los asentamientos humanos en este periodo. Casa, Talleres y Museo Plantin-Moretus, a 154 kilómetros de Beaurain. Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2000. Una imprenta y una casa editorial del Renacimiento y la época del Barroco forman el Museo Plantin-Moretus. Situado en Amberes, el museo está estrechamente vinculado a la historia de la invención y propagación del arte tipográfico. Su nombre rinde homenaje al impresor y editor más importante de la segunda mitad del siglo XVI. Además de albergar una colección de material antiguo de imprenta, también se puede ver un lienzo pintado por Rubens. Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2007 con extensiones en los años 2011 y 2017.
Los hayedos primarios de los Cárpatos y otras regiones de Europa constituyen una propiedad natural patrimonio de la humanidad de carácter transnacional compuesto por más de 50 bosques, principalmente de hayas, distribuidos por una docena de países europeos. Palacio Estoclet, a 114 kilómetros de Beaurain, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2009. El Palacio Estoclet es una mansión particular construida por el arquitecto Joseph Hoffmann entre 1905 y 1911 en Bruselas para el banquero y aficionado al arte Adolf Estoclet. Está considerada como la obra maestra de Hoffmann, y es una de las casas particulares más refinadas y lujosas del siglo XX. Sitios mineros importantes de Valonia, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2012. Es una visita muy interesante a estas 4 minas de carbón, desde el punto de vista cultural e histórico, que requiere, para su comprensión, el entendimiento histórico del momento en que fueron construidas. Las 4 minas se extienden de este a oeste del país a lo largo de casi 170 kilómetros de terreno. Se construyeron a comienzos de la Revolución Industrial, desde la primera mitad del siglo XIX en adelante y que, aún hoy, se conservan en un perfecto estado. Obra arquitectónica de Le Corbusier, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2016. Repartidos en 7 países, los 17 sitios integrantes de este bien constituyen un testimonio de la invención de un nuevo modo de expresión de la arquitectura, en clara ruptura con sus formas anteriores. Ciudad balneario de Spa, a 93 kilómetros de Beaurain. Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2021. Reconocida por sus aguas ferruginosas, está ubicada en el corazón de una naturaleza tranquila que completa a la perfección el descanso buscado en una terapia termal. Idealmente ubicada en el centro de Fagnes, Spa recibe a sus visitantes desde la época romana. En el siglo XVIII, las fuentes termales se convirtieron en el lugar preferido de la realeza. El zar Pedro I de Rusia estuvo en 1717. En su honor, la fuente de Spa más conocida lleva el nombre de Fuente Mineral Ferruginosa Pedro el Grande. La reina María Enriqueta se refugió en este lugar y acabó aquí sus días. Aún hoy, su nombre se une a una de las fuentes de Spa, de donde se extrae un agua ligeramente gasificada. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.